Sinfonía Jurídica. Un espacio para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Un cordial saludo a la audiencia de Sinfonía Jurídica en radio y televisión. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que busca reflexionar sobre la realidad jurídica y política de nuestros territorios. En el programa de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, que es la dignidad humana en el ordenamiento jurídico. Y me estará acompañando en la moderación y conducción de este programa el profesor Óscar Mateo Ramírez, líder de la Tecnología en Gestión Jurídica de la Información de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Bienvenido, profesor Mateo. Profesor Javier, buen día para todos, para toda nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Encantado de participar en este espacio tan importante para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Mateo. Bueno, quiero contarles que vamos a tener una entrevista muy interesante en la jornada de hoy, que fue realizada por la doctora Albaluz Serrano Rubiano, quien además de ser la directora del programa Sinfonía Jurídica, también es la decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nuestro invitado, digamos que no requiere presentación para muchas personas, es de amplio reconocimiento y trayectoria, sin embargo me voy a permitir leerles un perfil para que entremos en contexto con nuestro invitado. El doctor Alberto Rojas es abogado, es doctor honoris causa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, también es doctorando en Derecho del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, en España. Fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. También fue procurador delegado para asuntos civiles ante la Corte Suprema de Justicia, fue procurador y viceprocurador de la Nación en encargo entre el 2005 y el 2009. También ha sido profesor de la Universidad Externado. Así que con este invitado de lujo, pues será el conversatorio que vamos a presenciar el día de hoy, profesor Mateo. Sí, Javier, me parece muy importante también resaltarle a toda nuestra audiencia a nivel nacional e internacional que el doctor Alberto Rojas Río, como magistrado de la Corte Constitucional, impulsó la virtualidad de la acción de tutela, buscando efectivamente la eficiencia, la innovación y la garantía del acceso efectivo a la sesión de justicia a todas y todos los colombianos. Así es, profesor Mateo. Vamos a escuchar entonces la entrevista con nuestro invitado especial, a cargo de la doctora Albaluz Serrano Rubiano. Ya volvemos. Doctor Rojas, bienvenido al programa Sinfonía Jurídica. Este es un programa de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Es un placer tenerlo en este espacio y un gusto contar con su presencia. Bueno, hoy abordaremos un tema muy importante que es la dignidad humana, un tema que nos compete a todos y creo que más en el contexto en que estamos viviendo, ¿no? Apreciada decana Albaluz, no tengo palabras para agradecer el privilegio de estar en este momento con usted y ante esta Cámara. Se trata de hallarse uno en una de las más bellas universidades que hay en América Latina, una universidad que tiene nada más ni nada menos más de 200.000 alumnos, que no lo tiene ninguna otra universidad en Colombia, con un equipo de profesores y con unas directivas que honran esta universidad y la proyectan como lo mejor, repito, de América Latina. Total, que eso para mí es un verdadero orgullo, decana, y gracias por tenerme a su lado en este momento. El placer es nuestro de tenerlo en esta institución, doctor Rojas. Es importante referirnos sobre todo a la evolución histórica de los rasgos y las características del concepto de lo que es la dignidad humana. Importante saber el por qué la dignidad humana, desde ese concepto, desde esa experiencia, doctor, ¿qué nos puede contar? Bueno, háblanos un poco sobre esto. Más allá de los conceptos teóricos, quienes me están escuchando, estudiosos del derecho, alumnos, profesores de derecho y ciudadanos comunes y corrientes, la dignidad es tal vez, o sin tal vez, la dignidad es el eje central del significado de la condición que cada uno llevamos como miembros de la especie humana. Los orígenes de este concepto vienen de Grecia, y en Grecia se apreciaba la dignidad como un fenómeno de merecimiento. Era digno aquel que merecía. Pues bien, de este concepto pasamos luego a una expresión cristiana, y la expresión cristiana ya se asoció la dignidad no a un merecimiento, sino al tema de que nosotros hacemos parte de la especie humana y solo por hacer parte de la especie humana llevamos íncita la naturaleza de nuestra dignidad.
Y la dignidad, ya que me habla de la evolución histórica, ha tenido inicialmente una, digamos, una concepción ontológica que parte de eso, de ser miembro de la dignidad humana, y luego una concepción moral. Y la concepción moral es cómo obedece la dignidad humana a fenómenos como igualdad, no exclusión, respeto. Y quiero cerrar con esto. No se aterren con la filosofía, que la filosofía es simplemente una manera de explicar la existencia. Hegel, un gran filósofo, decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha por el reconocimiento. Es el indígena que dice, tenga en cuenta que yo estoy aquí. Y es el afrodescendiente que dice, no te olvides de mí. Y es la mujer que dice, ¿y por qué me matas? ¿Y por qué me maltratas? Y es de alguna manera el ciudadano común y corriente, en su más humilde expresión, que entiende que él está investido de dignidad y hay que respetarlo como tal. Permítame, decana, que creo que me extendí, esos son los orígenes, digamos, en una píldora de lo que puede entenderse por dignidad. Excelente, doctor. Mira, ha tocado un tema muy interesante, doctor Rojas, y es precisamente que a veces olvidamos realmente ese origen, ¿no? Y lo que implica realmente estos principios constitucionales que vulneramos constantemente. Muy interesante, doctor, hacer ese recuento histórico desde dónde se gesta realmente estos principios y valores que es importante tenerlos en cuenta. Sin dignidad, ¿para qué libertad? Sin dignidad, ¿para qué vida? Sin dignidad, ¿para qué igualdad? Es decir, la dignidad es como quien dice el sumum, el punto de encuentro de todos los derechos del ser humano. Entonces, cuando aquí se me dice, por ejemplo, que es principio fundante, claro que es principio fundante. Yo no puedo entender la sociedad colombiana sin que respete a fondo y de manera muy consciente lo que significa dignidad. Y cuando a mí me dicen también que es un principio constitucional, pues ni más faltaría. Ese principio constitucional se defiende por quienes hemos hecho, en mi caso, 8 o 9 años como magistrado de la Corte Constitucional y como presidente de esa Corte, lo que hemos hecho una lectura de la Constitución. Y como derecho fundamental autónomo, ni qué decirlo. Yo cada vez que reclamo un derecho, casi que debiera empezar por invocar la dignidad como derecho fundamental. Pero en cuanto al principio fundante, decana, déjeme decirle algo que quisiera que todos, absolutamente todos, en la tarde de hoy, grabáramos y grabáramos para siempre. Artículo primero de la Constitución Política. Esta Constitución Política no es para ingenieros, no es para abogados, tampoco es para antropólogos, tampoco es para un economista, es para todos los que vivimos en Colombia. Esta Constitución es la Constitución de 52 millones de colombianos. Esta Constitución es la carta de navegación de un ciudadano común y corriente que debe decir en torno a la dignidad en qué se funda el Estado y cómo lo establece en el artículo primero de la Constitución. Decana, permítame que no me demoro mucho leyendo esta norma. Pero no se preocupe, doctor, para Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía a sus entidades territoriales, democrática, participativa, oígame, todo esto es tan hermoso, pluralista, aquí cabemos todos, y atérmense de esta expresión tan hermosa, fundada en el respeto de la dignidad, casi nada. O sea que todo lo que nosotros hacemos, lo que es Colombia, lo que somos los que me están escuchando, los que en este momento están dedicados a las tareas que nosotros tenemos a diario, desde la esquina que sea, desde aquel obrero que construye la casa donde vamos a vivir, hasta el gran cirujano que hace la cirugía para que alguien no se vaya todavía. Todo eso está fundado en la dignidad. Total de que cada vez que ustedes piensen en la Constitución, piensen que está anclada, está enraizada, está construida sobre la dignidad. Decana, no sé si me hice muy largo, pero es que el tema es tan hermoso que uno se extiende. Que uno se apasiona con estos temas tan importantes. Sin voluntad uno se extiende. Sí. Así es, doctor. Muy importante todos estos temas que hemos venido abordando y usted como maestro y defensor de toda esta Constitución, pues no sabe el placer que tenemos de tenerlo en este espacio. El placer es mío, decana, estar aquí. Y la verdad, este es un tema que a mí me apasiona. Durante 8 o 9 años lo que hice en la Corte y tal vez se visibilizó fue defender el tema de
las minorías, las que no queremos, las que excluimos, las que pensamos que no debieran existir a nuestro lado. Y eso hace parte del concepto de dignidad, justamente. Así es, doctor. Bueno, hablando un poco más sobre a profundidad, la Corte, el Legislativo ha venido haciendo unos debates y sobre todo el alcance de los derechos fundamentales. Doctor, usted que ha sido el gestor, el promotor de los derechos fundamentales, defensor de estos, cuénteme cómo ha sido este ejercicio desde la legislación, desde la rama ejecutiva. Yo tengo profunda fe en el Estado de Derecho. Yo tengo profunda fe en la democracia como instrumento de convivencia de los colombianos. Y yo creo que de ahí no debemos salirnos nunca, es decir, salirnos de allí es descarriarnos. Hablando del legislativo, el ejecutivo y cómo veo esto, yo la verdad lo veo con profundo respeto, pero además con una exigencia de cualquier ciudadano, de ustedes en un momento dado, de donde nos encontremos. Congreso de la República, por favor, no olvide que dignidad, Congreso es, de un lado, igualdad, de otro lado, solidaridad, de otro lado, inclusión, de otro lado, el respeto de los derechos que nosotros hemos venido poco a poco construyendo hasta llegar al punto de hablar de derechos adquiridos. Si yo como legislador respeto de cana, igualdad, respeto el concepto de solidaridad que es transversal en la Constitución, si yo respeto la libertad y si yo respeto además con todos esos conceptos lo que significa la inclusión, una legislación para todos. No puede haber una legislación segmentada, ni una legislación para privilegiados, ni una legislación, digamos, sectorizada, no. Las reglas que salen del Congreso de la República son de carácter general. Si esto se realiza de esta manera, yo estaría muy tranquilo, porque diría, vivo en un Estado que respeta la dignidad. ¿Cuándo siento angustia? Cuando uno encuentra que en una ley se respeta la igualdad. Pensemos en la mujer. Pensemos en este tratamiento que le damos a veces tan acomodaticio a las normas donde pregonamos teóricamente, esto debe ser mitad y mitad, esto debe ser alternativo, debemos respetar, pero cuando ya viene la ley se olvidan de que la mujer existe, se olvidan de que el indígena existe, se olvida de que el afrodescendiente, el negro, si yo fuera negro no toleraría a nadie que me dijera distinto de negro. Yo quiero un Congreso de la República, quiero un Ejecutivo que se cumpla a través de la realización de derechos fundamentales con esos presupuestos mínimos. Ahí va envuelta la dignidad. Eso es lo que quisiera. Bueno, volvemos en Sinfonía Jurídica después de este primer adelanto de la entrevista entre la doctora Albaluz Serrano Rubiano y nuestro invitado, el doctor Alberto Rojas Ríos, que nos deja muchos temas por conversar. Doctor Mateo, ¿cómo la vio? Bueno, creo que en esta primera parte de la entrevista el doctor Alberto Rojas hizo un comentario muy importante y que debemos hacer énfasis para todos y cada una de las personas que nos están viendo. Y es que la Constitución política, como paradigma constitucional, nos plantea justamente la necesidad de entender que es para todos, más allá de las condiciones asociadas, por ejemplo, la identidad, raza, género, o incluso a las personas que no son nacionales colombianos por naturaleza, sino justamente es entender cómo abarca la Constitución Nacional a la totalidad de la población y a todos y cada uno de los territorios del país, estableciendo un amplio catálogo de derechos, un reconocimiento de los deberes y desde la parte efectivamente estructural, cómo se tienen que establecer las dinámicas institucionales en garantía de los derechos de las y los personas. En esa medida creo yo que efectivamente el doctor Alberto Rojas hizo una enunciación muy importante de cara a plantear un contexto general en cómo se enmarca la dignidad humana como uno de los derechos y como principios generales asociados a esta Constitución que se plantea como un escenario real de garantías para los ciudadanos. Así es, doctor Mateo, pues muy importantes estas reflexiones que nos deja esta primera parte de la entrevista entre la doctora Albaluz Serrano y el doctor Alberto Rojas Ríos, que creo que da insumos muy importantes para la comprensión también del papel que juegan los abogados en la sociedad y también creo que son discusiones que son de interés para toda la comunidad que nos escucha a través de Sinfonía Jurídica. Y ahora abrimos espacio a una de las secciones que más le gusta a nuestra audiencia, que es el consultorio jurídico. Vamos a escuchar el caso y ya volvemos. Consultorio Jurídico. Cordial saludo, Sinfonía Jurídica. Les hablo para pedir una orientación. Mi papá es un adulto mayor de escasos recursos. Ya hace 2 meses que el médico le ordenó el uso de pañales permanentemente, pero la EPS no se los ha autorizado todavía.
Esto está afectando mucho a mi papá, él ha perdido autonomía, ya no puede salir tranquilo de la casa, depende del cuidado de otras personas y me gustaría que nos digan qué podemos hacer. Gracias. Una vez escuchado el caso de nuestra oyente, queremos aprovechar entonces la presencia del doctor Mateo Ramírez, que nos está acompañando en la moderación de este espacio. Él también es abogado, es especialista en Derecho Procesal y magíster en Derecho. Entonces, doctor Mateo, ¿qué orientación podríamos brindar al oyente frente a esta situación? Yo creo que es muy importante, en primer lugar, reconocer el alcance de la Constitución Política de 1991. Toda vez que, a diferencia de la Constitución de 1886, no solo se limitó a plantear derechos, ¿sí?, sino que efectivamente estableció unas acciones para poder materializar esos derechos desde el escenario de la Constitución. En esta medida, teniendo en cuenta las condiciones del caso que se nos denuncian, considero que el mecanismo de la acción de tutela es el medio más idóneo para garantizar los derechos que nos presenta efectivamente en este momento la ciudadana. La acción de tutela, si bien tiene algunos requisitos adicionales, es importante para efectos del caso reconocer tres. El primero es que nos encontramos efectivamente en una acción donde se encuentra abiertamente vulnerado un derecho fundamental. En segundo lugar, que si bien de pronto la Administración de Justicia plantea otro tipo de acciones tendientes a garantizar los derechos, el mecanismo más idóneo en ese momento es la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable. Y en tercer lugar, pues efectivamente nos encontramos ante una necesidad aparente de efectivamente agotar la acción de tutela como un requisito para poder zanjar todas las discusiones que se dan en el seno del derecho a la salud como derecho fundamental que lo establece efectivamente la Constitución y a partir de los esfuerzos de nuestra Corte Constitucional. En conclusión, efectivamente, se convidaría a la ciudadana que acudamos por medio de una acción de tutela para que el juez constitucional ampare los derechos de esta persona. Bueno, doctor Mateo, muchísimas gracias por esta orientación que esperamos sea de mucha utilidad para nuestro oyente, pero también para toda la audiencia que nos está escuchando en el programa de hoy de Sinfonía Jurídica. Quisiera entonces abrir un espacio para una pauta con unos mensajes institucionales y ya regresamos. La Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial de la UNAD es un programa de alto nivel académico que promueve la incidencia efectiva en los asuntos de interés público a partir del análisis, la investigación, la planeación y la ejecución de proyectos en los ámbitos local, regional e internacional. Este programa de posgrado propende el desarrollo de capacidades y habilidades para la toma asertiva de decisiones en el sector público y privado, contribuyendo así al buen gobierno, la gobernanza, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en los territorios y en el mundo. Para conocer más información sobre este programa, puede ingresar a la página www.unad.edu.co o acercarse a los centros de la UNAD en todo el país. Volvemos en Sinfonía Jurídica con este especial sobre la dignidad humana en el ordenamiento jurídico y ya estamos a puertas de ir a la segunda parte de la entrevista con el doctor Rojas. Doctor Mateo, ¿qué opina sobre el tema? Yo creo que estamos abordando unos contenidos muy interesantes y sin duda toda la audiencia que nos escucha y que nos ve por Telenor Virtual va a aprovechar muchísimo sus conocimientos, porque insistimos, no es solo para abogados, no es solo para ingenieros, no es solo efectivamente para profesionales, sino para todas y todos los ciudadanos. Así es, doctor Mateo, entonces vamos con la segunda parte de la entrevista y ya regresamos. Usted dice que en las altas cortes, en el legislativo, llevan estos debates, sobre todo en la defensa de los derechos fundamentales, pero a veces los vemos tan violentados. Déjeme decirle una cosa, que usted me emociona cuando me habla de eso. Tuve bajo mi conocimiento la demanda de inconstitucionalidad contra una norma. Escúchenme bien, la norma decía, se prohíbe a las mujeres que realicen trabajos de minería. Y claro, uno se pone a ver el concepto de esto y está envuelto en un machismo ancestral, y es que los trabajos rudos son trabajos para hombres, que eso no tiene por qué cubrir a la mujer. Pues bien, hice el análisis de esto y dije yo, no hay norma más inconstitucional que esta. Y propuse la inconstitucional, estoy poniendo un ejemplo cualquiera de tantas cosas. ¿Por qué? Porque yo entendía de la siguiente manera el tema. La mujer es la que decide si realiza o no trabajos de minería. Pero si hay una mujer que se pone el casco, se pone las botas, se pone el bolso, un momentico, no me impida que yo haga hacer minería, ¿quién soy yo para impedirle a ella
que realice esto también como una labor que cualquier ser humano puede realizar. Mire cómo ahí habría una afrenta a la dignidad. Y una afrenta a la dignidad, ¿por qué? Porque desconoce la igualdad. No hay un trato igual. Yo quiero un trato igual. Que sea la mujer la que elija, la que escoja, la que disponga. Pero aquí tenemos una sociedad que curiosamente hace siempre el ensayo de ver cómo escoge y elige por la mujer. Pero además algo, decana, que me parece muy importante es cómo esta universidad está tomando como bandera la defensa justamente de la mujer frente a la violencia. Esta universidad termina siendo un puente con la sociedad en temas tan sumamente dolorosos como estos que están fundados en la educación. Vamos a educar a nuestros hombres, vamos a educar a nuestras personas integrantes de la sociedad para que entiendan que no hay por qué solucionar problemas con la compañera eliminándola. Gracias. Toca un tema muy importante, doctor, y es el tema de la educación. Creo que este tema que acaba de abordar el doctor es un tema realmente de educación, que realmente desconocemos cuando no hay formación por el respeto hacia el otro, pues no hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero bueno, ya para cerrar y reflexionar un poco sobre los temas que estamos viviendo actualmente, y es el derecho a la vida, la constitución política nuestra garantiza sobre el derecho a la vida, pero vemos que cada día esa vulneración de ese derecho a la vida no es garante, lo acabamos de ver y tú lo acabas de tocar, doctor Ortica, precisamente que no se respeta ni siquiera la dignidad humana, mucho menos la vida del otro. Sí. Frente a esto, doctor, ¿qué ha sido Esto es muy doloroso, es decir, la Corte ha hecho un gran esfuerzo por hacer protección de la vida desde distintos ángulos, desde el ángulo de la salud, por ejemplo, desde el ángulo del comportamiento, de la interactuación social, cómo controlar justamente la falta de respeto y consideración en términos de vida, en grandes medidas constitucionales obligando al Estado a que cuide de manera muy especial a quienes más riesgo tenemos, pero en fin, todo esto a mí me deja el amargo sinsabor de que encuentro muchas veces ausencia de Estado. Uno se va a los orígenes, y yo sé, decana, que usted lo tocó por los orígenes, por la educación. Finalmente la educación es todo. Yo creo que una nación educada es una nación distinta en su forma de ver el fenómeno de la dignidad. Sin lugar a dudas, la educación es el instrumento de ascenso social más serio y riguroso que existe para que una sociedad crezca y se desenvuelva. Pero pasando de allí, de la educación, también pensemos en el compromiso de ese Estado social de derecho que hemos construido con la Constitución. ¿Dónde está para el Estado la vida? ¿Dónde están los recursos? ¿Qué hacemos para que la persona que anda entre nosotros no muera y el Estado la cuide? Claro, yo vinculo de educación con esto, es un tema de educación, pero al mismo tiempo creo que es indispensable, y yo tengo profunda fe en las instituciones del Estado, que el Estado reaccione, que reaccione y diga: yo no puedo convertir la muerte en simplemente un paisaje. La muerte tiene una profunda significación. En un Estado medianamente culto, un ministro debe caer por un descuido frente a la vida de los que él supuestamente protege, un jefe de Estado, etc. Entre nosotros no podría hacerse, porque entonces todos los días caería un ministro. Pero la verdad es que sí, es muy preocupante. La Corte Constitucional en múltiples sentencias ha hecho un gran compromiso de defender la vida, interpretando la Constitución, llamando justamente al entendimiento de que la dignidad es vida. ¿Por qué yo mato? ¿Por qué yo produzco una agresión contra otra persona? Porque yo tengo un concepto muy frágil en torno a la dignidad. En el momento en que yo entienda lo que es dignidad, voy a aprender a manejar la diferencia. Y para cerrar, decana, con esto, yo diría que para mí cuando me hablan de dignidad, me hablan, ojo con esto, tolerancia, infinita tolerancia, libertad, respetemos la libertad, igualdad, respetemos la igualdad. Todo esto viene a un ensamble común con ese punto de encuentro que se llama dignidad. Si nosotros entendiéramos qué es dignidad en su más precisa y fiel connotación, digamos, por lo menos idiomática, jurídica, política, no mataríamos al otro. Esa es la realidad.
Así es, doctor. Bueno, yo creo que aquí el doctor Rojas nos deja una gran reflexión frente a estos temas tan importantes y es el respeto por los derechos fundamentales. Aquí, y creo que el doctor tocaba también un tema muy importante sobre el derecho a la educación. Cómo si hay educación, cómo podemos transformar a esta sociedad, que seamos más tolerantes, más permisivos de acoplarnos el uno al otro también por el respeto, por la dignidad, por la vida. Creo que esto es un espacio donde podemos seguir aquí debatiendo y seguir discutiendo sobre estos temas muy importantes, pero bueno, el tiempo es corto y quiero agradecerle. El agradecido soy yo, decana, quería eso, que me dé la oportunidad de agradecerle que yo haya podido estar acompañándola en este magnífico programa y que me despida con el tema que usted estaba tocando, la educación. Esta universidad, esta hermosa universidad, tiene más de 200.000 alumnos. Mi sueño es que ustedes, y yo en eso pongo todo mi corazón, logremos hacer el milagro de 2 millones de estudiantes para esta universidad. Que todo el que esté lejos, donde quiera que se encuentre, sepa que virtualmente puede ser un gran profesional. Gracias por permitirme estar aquí. A todos, gracias por su tolerancia y mil perdones por mi impertinencia. Muchísimas gracias, doctor. A nuestra querida audiencia, muchas gracias por escucharnos y seguiremos abordando estos temas que serán de vital importancia para toda nuestra comunidad académica. Hasta pronto. Continuamos en este especial de Sinfonía Jurídica hablando sobre la dignidad humana en el ordenamiento jurídico, después de haber escuchado la segunda parte de la entrevista de la doctora Albaluz Serrano y el doctor Rojas. Así que bueno, con muchos insumos para comentar, doctor Mateo. Sí, yo creo que por ejemplo tú encontrarás y de pronto me darás la razón en el análisis tan interesante que hizo el doctor Rojas en relación a la dignidad humana como un derecho fundamental, como un principio, que es un eje orientador y centralizador de todos los derechos. En la medida que si efectivamente garantizamos la salud, garantizamos la educación, garantizamos todos estos amplios catálogos de derechos, al mismo tiempo vamos a garantizar la dignidad humana como derecho. Entonces es muy interesante en el escenario no solo nacional sino internacional ver cómo la dignidad humana se posiciona no única y exclusivamente como un derecho aislado, sino como un eje centralizador de derechos. Creo que en esto hizo énfasis el doctor Alberto Rojas, en la medida que efectivamente al momento de materializar este derecho estamos materializando incluso esos postulados y esos alcances teóricos y epistemológicos que quería la Constitución Nacional. Así es, doctor Mateo. Bueno, ya con eso vamos finalizando entonces esta discusión. Por supuesto es un tema que no se agota, que va a seguir siendo objeto de muchas reflexiones al interior de los cursos, pero también al interior de las discusiones que desarrolla toda la comunidad que nos está escuchando y que nos está viendo en Sinfonía Jurídica. Así que bueno, doctor Mateo, agradecerle por habernos acompañado en esta edición de Sinfonía Jurídica. No, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por la invitación, encantado de poder participar cuando se requiere y sobre todo que nos sigan viendo por las pantallas de TV Virtual. Así es, doctor Mateo. Bueno, muchísimas gracias. Con esto finalizamos entonces este especial sobre la dignidad humana en el ordenamiento jurídico, invitando a nuestra audiencia a seguir sintonizándonos y acompañarnos en todas las actividades que seguimos adelantando desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, universidad acreditada en alta calidad. Muchas gracias por su conexión. Hasta pronto. El recomendado del día. Y el recomendado del día en Sinfonía Jurídica es El País de las Emociones Tristes, un libro publicado por Mauricio García Villegas para el año 2020. En ella se cuestiona efectivamente el conflicto, la transición de las emociones y la dinámica de cómo se han gestado a lo largo de los años. Un libro muy importante porque recoge efectivamente la dignidad humana, algunos de los grandes cuestionamientos que dan origen a las discusiones modernas respecto al constitucionalismo e igualmente cómo las emociones es necesario tramitarlas, gestionarlas y permitir efectivamente su paso hacia la materialización de los intereses de todos y todas las comunidades.